Vamos a empezar la hoja 4 de integrales dobles. Primero tenéis aquí el teorema de Fubini para rectángulos en R2. Asumimos que D es un rectángulo, es decir, D se puede escribir como el producto de los dos intervalos A1, B1 en el eje X y A2, B2 en el eje vertical. Entonces, estos es equivalente en escribir los puntos en R2 tal que X está entre A1, B1 y está entre A2, B2. El teorema de Fubini dice que la integral doble de una función de dos variables con respecto de la medida en R2. La medida en R2 es tal que la medida de un rectángulo pues es el área de un rectángulo, y luego se define la medida de un conjunto más abstracto a través de los sumas de Riemann, por ejemplo. De todos modos, para hacer los ejercicios lo que necesitamos es esta formulación: la integral de una función de dos variables en un rectángulo en R2 con respecto a la medida de integración en R2 se puede escribir como la integral en X entre A1 y B1, es decir, X va entre A1 y B1 de, y lo que integramos es la integral con respecto a la variable Y entre A2 y B2 de la función que queremos. Mucha atención que lo que es dentro de la integral se integra solo en la variable Y, es decir, aquí X es una constante. Este resultado, la primitiva se va a calcular cuando Y va entre A2 y B2 y nos queda una función de X que luego vamos a integrar entre A1 y B1. Bien, el teorema de Fubini dice que podemos hacer incluso al revés: primero integrar en Y y luego primero poner la integral en y lo que está dentro es la integral en X. Entonces, atención, para la integral que está dentro del paréntesis, la variable X es la variable y la variable Y es una constante. Bien, ahora el teorema de Fubini para dominios más generales en R2 es la siguiente. Si tenemos un dominio en R2, este es el dominio, y si este dominio se puede describir de la siguiente forma: la X que vaya entre dos números, desde A1 a B1, y para cada X fijo aquí, la Y significa recta vertical, es decir, X constante, entonces aquí solo está variando la Y. La Y tiene que ir entre dos funciones de X que se pueden escribir explícitamente: Φ1 de X, Φ2 de X. Bien, y si también puedo escribir al revés, es decir, fijar la variable Y que vaya entre A2 y B2, y para cada variable Y fija pasamos la recta horizontal y tenemos que la X va a ir entre dos funciones Xi1 de Y y Xi2 de Y. Entonces el teorema de Fubini nos dice que la integral doble en D de la función de dos variables con respecto a la medida de integración en R2 va a ser igual a la integral de X va entre A1 y B1, y lo que integramos es la función de dos variables pero con respecto a DI cuando Y va entre los extremos en X. Y lo mismo va a ser igual a la integral cuando empezamos con Y va entre A2 y B2, y lo que integramos dentro sería con respecto a la variable X, integramos la función entre los extremos que dependen de Y. Atención que hemos reducido una función de dos variables integrada con respecto a la medida en R2 a integrar funciones en R, es decir, utilizar la integral en una dimensión. Y ahora con esto vamos a hacer ejercicios.